Conversamos ahora desde los estudios de Radio Exitosa con el doctor Joseph Dayer Alba, docente de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y con el historiador José Chao. Bueno, quizá una pregunta clave es, ¿cómo ocurre que el 28 de julio de 1821 se proclama la independencia? Don José San Martín lo hace en la Plaza Mayor, pero realmente pasa después un par de años y los españoles y las fuerzas realistas siguen complicando, incluso toman Lima, incluso arrinconan nuevamente a esta, no sé si decir incipiente república o semimonarquía, que es lo que quería San Martín, y solo después de algunos años, el 24, primero en Junín y después en Ayacucho, recién se sella la independencia. ¿Cómo ocurre este proceso que se inicia, digamos, hoy y que termina realmente en diciembre de 1824? Sí, es curioso, ¿no? De hecho, la independencia como tal se proclama el 28 de julio del 1821, pero efectivamente los españoles terminan saliendo concretamente recién en el 24, quizá podríamos tomar en el 26, incluso más. Si vemos la rendición del Real Felipe, ¿no? En ese sentido, claro, la independencia del Perú es, digamos, una de las últimas en lograrse, pero eso tiene que ver también con la forma en la que hemos ido contando el acontecimiento, ¿no? Porque la gran mayoría de nuestros países vecinos celebran su primer grito en la independencia, ¿no? Cuando vemos que algunos países hablan de 1809, 10, 11, en realidad lo que están celebrando es el primer grito de la independencia. Nosotros en el Perú nosotros celebramos la proclama. Nosotros celebramos la proclama. Si fuera el primer grito, quizás tendríamos que hablar de 1811 también, con Francisco de Sela en Tacna, o mucho más claramente el 14 en el Cusco con los hermanos Angulo y Pumacahua, ¿no? Sí. No, igual, doy la razón al doctor Dayer en el sentido de que nosotros celebramos la proclamación de la independencia, que es algo que no es muy común en nosotros realidades latinoamericanas. Ahora, habría que remontarse también, el tema en debate está, ¿y cuándo se inicia la independencia? Como proceso histórico, uno se puede remontar hasta Tupac Amaru. Tupac Amaru, 1780, sí, podría ser un punto referencial. La cuestión es que... Aunque hay corrientes que señalan de que en realidad él decía que no estaba contra la corona, que en todo caso estaba contra algunos abusos y algunas cosas que deberían corregirse, no necesariamente un tema de independencia, ¿no? ¿Qué dice la historia sobre el asunto? Claro, bueno, en ese sentido, algunos señalan que Tupac Amaru más bien fue un reformista que se opuso a las reformas borbónicas como tal. Más que independencia, fue un movimiento en contra de las reformas borbónicas. Pero no olvidemos también que mucho de lo que uno piensa historiográficamente como independencia es parte de un constructo. En el gobierno de Velasco se reivindicó la independencia iniciando el proceso con Tupac Amaru, por ejemplo, pero el que se ha impuesto hegemónicamente en el imaginario de la gente es 1821 como proclamación. Además el acto simbólico, ¿no? Estamos hablando de San Martín, estamos hablando de la plaza, estamos hablando de 16,000 personas, estamos hablando de una bandera en mano, de una proclama que de hecho es hasta ahora le eriza la piel a cualquiera cuando escucha esas palabras. Yo me imagino en ese momento, en ese sábado, en esa media mañana, según dice la historia, con las palabras tan firmes de don José San Martín, imagino la efervescencia impresionante de 16,000 personas que también se registra en ese momento, ¿no? que es el legado probablemente más simbólico de la independencia. Sin lugar a dudas, ¿no? Y además es una ceremonia muy emotiva y es una ceremonia en la que además luego se deja varias semanas el acta de independencia para que la puedan firmar todos aquellos que estén a favor de la misma. Es verdad que también había una especie de vacío de poder, ¿no es cierto? Porque antes de que entrara San Martín... Debe haber sido el primer gran problema, ¿no? Antes de que entrara San Martín a Lima, el virrey se fue. Es decir, el virrey no combatió con San Martín. La Serna se fue al sur, me parece, ¿no? Al sur, decidió irse al Cusco. A fijarse al Cusco. Y pensemos en la población, digamos, de todos los días, ¿no? Que de pronto ve que su virrey se va y que entra un nuevo señor. Entonces, claro, el vacío de poder, la angustia, la incertidumbre de lo que viene... no ha debido ser poco, ¿no? No se trataba solo de un cambio de gobierno, esto es algo que a veces nos cuesta entender, ¿no? La independencia significa apostar por algo que por lo menos en teoría era absolutamente nuevo y desconocido. Bueno, yo me imagino, ¿cómo ha sido la reacción de la gente a pie? Porque estamos hablando de un proceso de más de 300 años de dominación española y de una costumbre ya, pues estamos hablando, por supuesto, probablemente de 5 a 6 generaciones por cada 100 años, estamos hablando pues, de muchas generaciones, acostumbrados al yugo, a la tutela y al imperio. Cuando llega San Martín y da esta proclama, me imagino la alegría, por supuesto, pero después en el día a día, el peruano de a pie, el limeño, porque lo que ocurre acá, ¿cómo reaccionaba?
Claro, eso fue lo interesante de la independencia, es que pasamos de un sistema monárquico a uno republicano. Ese quizás también es el escenario mundial que sigue en ese momento, producto del impacto de la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana. Entonces, la cuestión es cómo se puede vivir la transición de una monarquía a una república. Por eso quizás el debate también gira en torno a qué cosa fue quizás lo que más nos hubiese beneficiado. Para algunos señalan que quizás lo más beneficioso hubiese sido lo que planteaba San Martín, una monarquía constitucional, que transitoriamente fuese hacia una república en el momento que nosotros... De hecho, ya había gente buscando al monarca en España, ¿no? Ya había una comitiva que estaba en España en ese momento buscando a quién podría ser, en este caso, porque no estamos hablando de un monarca peruano, estamos hablando de un español. Claro, la famosa misión García del Río Paroicien, que fue quien buscó un monarca en Europa, que finalmente no se concretó, lastimosamente, porque San Martín tampoco pudo avanzar mucho con la independencia. Él estuvo en una etapa un poco de estancamiento, producto de ese cambio de monarquía a república. Ahora, ¿por qué se va San Martín, doctor Dyer? Y se va con un proceso no consolidado. O sea, incluso nos deja, diría yo, no sé, no conozco muchos detalles, usted me explicará. A mí me da la impresión que nos deja incluso a merced de un nuevo reagrupamiento de las fuerzas realistas que estaban sin ninguna duda complicando siempre Lima, entrando y saliendo, y con la posibilidad de que en este reagrupamiento, en este refortalecimiento, vuelva a tomar la corona española nuevamente el Perú y a seguir implementando la monarquía. O sea, ¿por qué se va, Sama? ¿Se va molesto el Perú? ¿No quiere nada el Perú? ¿Se va ofendido el Perú? ¿Se siente mal San Martín? A ver, San Martín yo creo que se va porque no se puede quedar más, digamos. Ahora, San Martín termina encontrando mucha oposición, probablemente por algunos excesos que su propio ministro, Bernardo de Monteagudo, había cometido. Termina, cuando regresa de Guayaquil, de la entrevista con Bolívar, y regresa a Lima con mucha oposición. Y entonces creo que se da cuenta que para su causa, para la causa de la independencia, es necesario renovar aires, es necesario cambiar. Por otra parte, su salud también está deteriorada y creo que por eso se va. Nosotros usualmente en la historia escolar decimos San Martín se va dejándole el sitio a Bolívar y habla del gran hombre que sería San Martín, esta gran capacidad de desprendimiento. Yo creo que algo debe de haber, pero en realidad se va porque no puede quedarse más, porque no ha triunfado en la guerra, porque su plan, que era conseguir la independencia por la voluntad general del pueblo, en realidad no estaba triunfando, no estaba funcionando. No era tan general esa voluntad, porque hay registro de la historia en la que se habla de que incluso había mucha gente de a pie, digamos, del pueblo, por decirlo como hoy nuestro lenguaje común, que no quería la independencia, es decir, que quería seguir en monarquía, o sea, quería seguir en el proceso de la tutela española. Claro, hay que tener la independencia como un proceso visto como una especie de guerra civil. O sea, cuando hablamos de los bandos, no se puede hablar de un bando peruano ni español, porque eso no existe. Son básicamente o los criollos que son españoles americanos o los chapetanes peninsulares que son españoles nacidos en España. Entonces más bien se debe ver como una especie de guerra civil con elementos étnicos, porque tú puedes ver indígenas en ambos lados, esclavos en ambos lados, no solamente con los montoneros, también en el ejército realista había. Claro que sí. Así es. El movimiento de los sequichanos en Ayacucho fue importante porque reivindicaba al rey. Entonces en ese sentido tú puedes una especie de guerra civil de ambos frentes. Lo de Arequipa, fíjate por ejemplo, que incluso las familias están divididas, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, en la batalla de Ayacucho a Ramón Castilla del lado patriota, pero a su hermano del lado realista. Es decir, es algo muy parecido a una guerra civil. ¿Se puede hablar ahí de traición, sí o no? No, porque la formación de la nación todavía no existe. O sea, estamos hablando de que lo peruano está emergiendo, o los chilenos se está constituyendo, o los argentinos se está pero por ejemplo, la conducta de Torre-Tagle cuando finalmente termina afincándose en San Felipe y termina, después de tener casi la representación del país, termina respaldando la corona. A veces es una conducta que parece un poco por lo menos muy extraña, ¿no? Yo insistiría en el siguiente aspecto. Es un momento muy difícil donde optar es muy difícil. Y entonces, esto que has mencionado de Torre-Tagle lo podemos ver también en Ribagüero y lo podemos ver incluso en los ciudadanos de a pie. No es fácil apostar por la independencia. Yo, un poco en broma y un poco en serio, cuando hablo con mis alumnos, les hago recordar, para traer un poquito a la actualidad, al Humala del 2006, ¿no es cierto? Que causaba miedo y espanto a todo el mundo. Yo creo que muchos en Lima vieron a San Martín como vimos nosotros al Humala del 2006, porque lo que ofrecía era algo absolutamente incierto.
algo y quizás San Martín para amilanar, para matizar un poco eso, comenzó a hablar de la monarquía constitucional. Bolívar era una personalidad mucho más fuerte, mucho más lo demuestra imponente. Declarándose presidente vitalicio, ¿no? O sea, entonces, casi dueño del Perú, ¿no? Entonces esas marchas y contramarchas creo que son parte del mismo proceso de la independencia. Y marca un poco la diferencia entre San Martín y Bolívar, por ejemplo, que uno se llame protector, digamos, más o menos menos totalitario, y que uno dice, no, soy el presidente vitalicio de este país. Claro. Y además con capacidad de decir quién me releva. Claro, ¿no? El proyecto bolivariano es distinto. El proyecto bolivariano es un proyecto republicano. El proyecto San Martín es un proyecto monárquico. Por eso que cuando entra Bolívar, él ve con desconfianza a la élite nobiliaria limeña. Lo ve con desconfianza a Ribagüero, ve con desconfianza a Torre, y termina uno en Europa, otro afiliado, asilado en el Real Felipe, quien muere posteriormente luego de peste. Entonces ahí se ve la diferencia de proyectos políticos, y el que más afincó finalmente fue el de Bolívar, entre comillas, pero también acabó muy mal. Termina saliendo del Perú, con Santa Cruz aquí en Lima. O sea, estamos hablando de una independencia que ha sido un proceso largo, que probablemente tenga su primer hito en el tema de la sublevación de Túpac Amaru II en el año 1780, con participación, por supuesto, de los precursores, de los próceres y finalmente los libertadores, con las dos corrientes, finalmente la participación de la gente en dos niveles, ¿no? Porque había pueblo, por ejemplo, que aportaba para las fuerzas patriotas, y había pueblo que aportaba para las fuerzas realistas. Ahora, un detalle que siempre me pareció un poco duro para Arequipa, ese episodio de la derrota final de la Serna con Canterac en la zona sur del Perú, ¿es verdad que después los arequipeños finalmente buscan un nuevo virrey, intentan hacer una elección de un nuevo virrey, es decir, de continuar en el tema de la monarquía? Mira, hay que entender el proceso del sur de manera muy particular, ¿no? Porque uno entiende que el Perú es como un territorio partido en dos. Tenemos una zona norte y una zona sur, que es más o menos también lo que se ve ahora en las elecciones últimas, ¿no? Entre Keiko Fujimori y PPK. Porque el norte era activísimo, pro libertad. O sea, el norte definitivamente, además, contribuía de manera decidida, con gente, con hombres, con recursos, con aporte económico, con aporte en víveres para mantener su tropa de don José de San Martín. Y después de Bolívar, por supuesto. Mientras que en el sur es donde se acantona la Serna, se acantona toda la gente, la tropa realista, y recibe el respaldo del sur también. También ahí se dividió entonces el Perú, es cierto. Pero fíjate que lo curioso es que en el sur también fue primero el nacimiento de Túpac Amaru, y luego el de Pumacahua y los hermanos Angulo, ¿no? Y sin embargo el virrey se siente lo suficientemente seguro como para años después irse al Cusco. Que además es el centro del incanato, ¿no? Correcto. Que debe ser el centro de la resistencia. Bueno, a propósito de esto, ¿de dónde nace esto de la misa Te Deum? O la misa solemne y el Te Deum. ¿En qué parte, en qué momento de la historia habrá empezado esto como actividad protocolar, digamos, previa a la instalación de este gobierno, ¿no? O de la celebración de fiestas patrias? No sé. Debe tener algún registro en la historia en algún momento, ¿no? Bueno, la misa Te Deum es una misa oficial, ¿no? Es una misa oficial, por supuesto, viene desde antes de la proclamación de la independencia, con la que se organizan, digamos, actos oficiales, y por esto es que seguimos con ello. Ahora, de hecho, los religiosos tienen el sello pues, de la colonia, ¿no? Los españoles vinieron con la espada y con la cruz, como dice la canción de Milanés. Pero definitivamente, ¿qué nos queda de la colonia? ¿Y qué nos queda del incanato? ¿Y qué nos queda de todas las culturas precolombinas, de la extraordinaria cultura nazca, de la extraordinaria cultura paracas, de lo que han sido los mochicas, los chavines, los huancas, los chachapoyas? ¿Qué nos queda de ese devenir de la historia del Perú hoy, en estos 195 años, y concretamente ahora de cara a partir del 2016 al Perú? Muy buena pregunta. Mira, la independencia representa ese Perú mestizo que confluye lo hispánico con lo andino. Si uno tuviera que recoger la herencia andina, hay dos principios simbólicos muy importantes, que son tradiciones que a veces uno piensa que son incas, como la reciprocidad y la redistribución, que son elementos importantes de la cultura andina, ¿no? Esos elementos de solidaridad entre la población que hicieron esa imagen idílica. Cuando uno le pregunta a un niño escolar cuál es la etapa más importante de la historia, uno siempre piensa en el incanato. Lo ve como una sociedad igualitaria, sin pobreza. Y de engrandecimiento. Y de engrandecimiento, claro que sí. Ahora, si uno lo compara con la herencia colonial, digamos que lo más importante fue el cristianismo y la lengua castellana, que fue lo que ellos trajeron mayormente como elementos valóricos que se fusionaron con lo andino. Por eso que uno observa, por ejemplo, las vírgenes coloniales tienen esta forma rectangular, que es como los cerros o los apus, donde el sincretismo religioso andino se encubrió bajo la religiosidad católica. Entonces ese elemento de fusión hace que nosotros celebremos ese mestizaje. No creo que eso es lo más importante de lo simbólico
de este 28 de julio. Correcto. ¿Podemos decir que somos una república, doctor Dyer? Después de estos 195 años, ¿qué es lo que hay que mirar, qué es lo que hay que ver, qué es lo que hay que corregir para que realmente ese grito de proclama de San Martín, de que somos libres por la voluntad general, se convierta ahora en una voluntad general de destino único, de país único, de nación única, sin que seamos, por supuesto, todos de igual manera? Tenemos razas, culturas diferentes. ¿Qué nos falta para llegar a ser la república que seguramente algún día, bueno, soñaron los que quisieron la independencia del Perú? Yo creo que entre varias cosas que nos faltan cerrar brechas, ¿no? Ya. Es decir, valorar más si no la igualdad, por lo menos que la desigualdad no sea tan grande. Tan grosera como ahora. Y tan grosera como ahora. Nos falta escuchar más voces, múltiples voces, no siempre las mismas voces que estamos escuchando. Nos falta, tenemos una gran deuda en educación, por supuesto, tenemos una gran deuda en cultura. Y en integración, ¿no? Creo que tenemos deuda en un país más integrado, en un país más democrático. Claro, hay una cosa importantísima que estamos celebrando hoy, que es la cuarta sucesión democrática, que es algo inédito. No hemos tenido en 195 años, 20 años de presidentes, digamos, democráticos, ¿no? Así es, entonces nuestra democracia en el fondo, en ese sentido, es un poco joven. Yo diría que nuestro presidente debe, darse cuenta, y de hecho se ha dado cuenta, que uno de los grandes problemas del fin del gobierno de Humala es una falta de liderazgo, ¿no? Yo creo que tiene una serie de logros el gobierno del presidente Humala que todavía no estamos viendo del todo y que necesitaremos algunos años para verlos, pero hay que mirar en perspectiva de historia. Su gran inconveniente creo que ha sido una falta de liderazgo, no tener un perfil claro, no tener una visión, no tener un horizonte. Cuando uno ve los perfiles de los ministros, uno dice, bueno, ¿qué tenía en común el actual ministro del Interior con el anterior y con el anterior? Es decir, como que no había un horizonte. Yo creo que una de las cosas que tiene que hacer Pedro Pablo Kuczynski es demostrar, consolidar el liderazgo que lo tiene, y por supuesto acercarse a la gente. El liderazgo personal, pero también el liderazgo de la institución presidente de la República. Efectivamente, a eso fundamentalmente me refiero. En historia, una cosa muy chiquitita, en historia, ¿va a pasar este gobierno del de Humala como un gobierno conyugal? Bueno, lo veremos. Yo creo que es un poco pronto para decirlo, pero creo que, fíjense, si nosotros vemos el último mensaje de Humala ayer, volvió a insistir en el tema, volvió a decir... Además, a decir una cosa que a mí me parece sorprendente, es decir, bueno, sí, hemos tenido muchos problemas, pero nuestro fuerte es el tema de programas sociales. Y a renglón seguido dice, y esa es creación de Nadine. Entonces uno dice, ¿y la tuya cuál es? Y antes de eso dijo, y los ministros le deben mucho a Nadine. Entonces, claro. Muy bien. Bueno, muchas gracias a ambos. Qué gusto haberles hablado, doctor Dyer. Muchas gracias, doctor Chávez. Muchas gracias. Y tengan feliz 28. Igualmente, para todos los oyentes y televidentes. Muy bien.